Minsk, la capital del país más hermético de Europa. Y eso es, estamos en Bielorrusia, concretamente en Minsk, la capital de uno de los países más herméticos de Europa y sin ningún tipo de duda, uno de los que menos conocemos. Hoy nos hemos venido a visitar y aprender sobre esta capital y sobre la historia de este país, qué es lo que tiene que ver ahora mismo con Rusia, también en el contexto de la guerra de Ucrania, su trágica historia pasada y su contexto en la Unión Soviética. Así que vamos a ver cómo es Minsk, la capital del país más hermético de Europa. Tras viajar a Bielorrusia en un tren nocturno soviético, el cual ya publicamos el vídeo la semana pasada, llegamos a Minsk después de más de 9 horas de viaje. Fue una experiencia inolvidable en un tren de la época soviética, un tren cama donde pudimos hablar con los bielorrusos, contando unas cosas que vamos a deciros en este vídeo, experiencias inolvidables. Ahí llegamos a Minsk después de más de una semana en Rusia, donde todavía quedan los vídeos más interesantes por publicar. Aparecíamos ahora en un nuevo país, en Bielorrusia, la que se conoce como la última dictadura de Europa, con su presidente Lukashenko, que lleva más de 30 años al poder. Hoy en Minsk vamos a recorrer sus calles y hablar un poquito sobre su historia, su presidente y la vida. Esta es la ciudad probablemente menos conocida de Europa, pero tiene cosas muy interesantes que por lo menos a nosotros nos impresionaron estando ahí. También yo diría que es la ciudad más soviética, tiene muchísimos rastros soviéticos y sobre todo el famoso KFC soviético. Aquí estamos en Minsk, en Bielorrusia, donde empezaba nuestra aventura en el país. Empezar el vídeo desde aquí, desde la Plaza de la Independencia, no es una casualidad. Esto es símbolos más importantes de Bielorrusia y también de la época de la Unión Soviética, porque lo que tenemos aquí atrás es la estatua de Lenin, el fundador y primer presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy importante aquí también en Bielorrusia. De hecho, es de las únicas estatuas que no se han retirado de las capitales de las antiguas repúblicas soviéticas. Para ponernos un poquito en contexto, Bielorrusia se anexionó a la Unión Soviética directamente tras su fundación. Después vino la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, los nazis, atacaron y bombardearon con la Operación Barbarroja, llegando aquí a Minsk en el año 1941, destruyendo más del 80% de la ciudad. Bielorrusia fue de los países más afectados de esta Segunda Guerra Mundial, falleciendo así más de 1/3 de la población, y la gran mayoría de ellos judíos. Minsk es una de las ciudades más soviéticas actualmente, como podéis ver. Todos los edificios prácticamente son de arquitectura soviética y de época estalinista, ya que esto se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, como lo que tenemos aquí a mi espalda, la Casa Parlamentaria, el Parlamento de Minsk. Estamos en la Plaza de la Independencia. Hay que recordar también que Bielorrusia lleva con el mismo presidente desde 1994. Se independizó de la Unión Soviética en el año 1991. Desde entonces, Alexei Lukashenko es el presidente de Bielorrusia, llevando así más de 34 años en el poder. Es la presidencia más longeva de Europa y una de las más longevas del mundo. Lukashenko tiene políticas muy prorrusas, apoya completamente la invasión de Rusia a Ucrania, ya que muchísimas de las tropas entran por aquí, por Bielorrusia, entrando por el norte de Ucrania. Hay muchísimos militares bielorrusos participando en esta operación y se les está otorgando muchísimo armamento a los rusos. De hecho, la Unión Europea y la ONU califican el gobierno de Lukashenko como una dictadura, un régimen autoritario, ya que este lleva más de 34 años en el poder. La gran mayoría de sanciones de Bielorrusia no provienen por la guerra de Ucrania, estas vienen de antes, de a partir del año 2006, cuando se empezaron a ver los primeros fraudes electorales que han estado inundando este país. Y vamos a visitar un poquito Minsk, vamos a intentar aprender sobre la vida y la cultura de Bielorrusia, no solo la historia. Vamos a intentar meternos en los típicos barrios soviéticos, como ya hemos hecho en Moscú y en San Petersburgo. Vamos a aprender sobre este país y sobre esta ciudad, a ver qué nos trae esta ciudad de Minsk, la ciudad más hermética de Europa. Y comenzamos a meternos un poquito hacia el interior de Minsk. Desde que llegamos a la ciudad me sorprendió mucho su estética y su arquitectura, que más adelante entenderemos el porqué de esta. La verdad es que todos los edificios eran muy parecidos y se veía una ciudad que parecía que había sido hecha en el City Skylines.
Ahora mismo estamos en la arteria principal de Minsk, a escasos metros del Parlamento, donde hemos empezado el vídeo. Como podemos ver, calles de 3 carriles, avenidas súper grandes y edificios perfectos. La ciudad está perfectamente planificada. Esto se debe a que al destruirse tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno soviético, con la mano de Joseph Stalin, planificó reconstruir de nuevo toda la ciudad, haciéndola una ciudad súper soviética. Edificios de 5 plantas, no la superan, como podemos ver. A lo largo de la calle son todos exactamente iguales de altura y de forma. Lo único que cambia es un poquito de color. Y luego la avenida de 3 carriles para cada lado para que los coches puedan circular con normalidad. Esto está todo pensado. Tras la guerra se decidió hacer una nueva Minsk, una Minsk optimizada al máximo. Y por eso vemos una ciudad tan perfecta aquí como la capital de Bielorrusia. Casi el 90% de la ciudad de Minsk fue totalmente destruida y se comenzó una planificación que se puede ver desde la imagen satélite en Google Maps. Esta es una ciudad ahora perfectamente planificada y no viene de la actualidad, viene del año 1945, con Joseph Stalin al poder, el cual decidió no reconstruir Minsk como era antes, sino hacer una ciudad totalmente optimizada. Ahí se puede ver en el metro, en las avenidas, en los edificios, lo que contaba en el anterior clip. Ahora Minsk también es una ciudad un poquito más moderna, ha sido modernizando, sobre todo tras la caída de la Unión Soviética, aunque siguen quedando restos de lo que era la Minsk. También que Minsk no es toda arquitectura soviética. Por ejemplo, ahora mismo estamos caminando por una de las calles más turísticas de Minsk. Aquí hay muchos bares, restaurantes y también algún sitio de fiesta. Esto es mucho más que se parece a Europa, sobre todo a los países bálticos, casas bajitas y de colores. Esto también da un toque diferente a Minsk, un toque que se parece muchísimo más a Europa occidental, no a Rusia. Por ejemplo, no vimos en ningún lado un bar así con esta casita. Por aquí sí que se ve más juventud, muchísima más gente con los amigos, andando o simplemente yendo a tomar algo para disfrutar del sol de Minsk. A partir de la década de 1970 y 1980 se intentó tomar un toque un poquito menos soviético a Minsk, un poco más colorida, aunque predominan principalmente los edificios de arquitectura soviética. Una cosa que me está sorprendiendo mucho de Minsk es que no hay nada de nieve en las aceras, están completamente limpias, la nieve la tienen solo en las jardineras. Es cierto que no nieva tanto como en Moscú, pero Moscú estaban las aceras repletas de nieve, salvo un pequeño caminito que hacían para las personas. Aquí está todo completamente limpio, no hay nada de basura por el suelo, las calles están súper limpias, es algo que me está sorprendiendo mucho de lo que es Bielorrusia. Y lo he dicho, nos sorprendió mucho la limpieza y la organización de la ciudad. Parecía que estaba todo perfecto, no había basura por el suelo, no había prácticamente ruido y las calles completamente limpias de nieve. Eso nos dejó bastante alucinados, pero es típico de las ciudades soviéticas. También nos pareció en Moscú, pero aquí fue algo extremo. A mis espaldas tenemos el Monumento de la Victoria, uno de los lugares más importantes de toda Bielorrusia. Esto se refiere a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Patria, como lo llaman aquí, tanto en Bielorrusia como en toda la República Soviética. De hecho, es lo que podéis ver al fondo, es una bandera de la Unión Soviética. Aquí, en Bielorrusia, todavía se le recuerda con muchísimo cariño a la época soviética. Se dice que Bielorrusia es uno de los países que todavía aplica parte del sistema soviético, ya que el gobierno todavía controla parte del comercio, parte de la industria, sobre todo parte de la industria, tanto agrícola como la metalurgia, que es lo que se hacía en la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial, Bielorrusia fue completamente arrasada, incluida la ciudad de Minsk. Es por ello lo que estamos viendo, grandes avenidas, una ciudad perfectamente programada, perfectamente construida. También eso que implica que no hay ningún edificio antiguo, no hay ningún rastro de la época medieval o imperial, también del Imperio Ruso y de lo que había aquí antes en el Imperio Bielorruso. En Rusia como en Bielorrusia están utilizando la Segunda Guerra Mundial como una excusa, como un apoyo ante la guerra de Ucrania. Eso es lo que le dicen a sus ciudadanos. Dicen que Ucrania puede ser como los nazis. De hecho, ellos lo culpan, dicen que ellos son los antifascistas. El gobierno de Lukashenko se denomina completamente antifascista y que va en contra de los nazis. Por ello también Bielorrusia apoya tanto la guerra de Ucrania. Mucha gente dice que Bielorrusia es de los países más serios de Europa. De hecho, nos lo ha comentado hasta su población. Cuando veníamos en el tren soviético, estuve hablando con una ciudadana de Bielorrusia, de Gomel concretamente. Me dijo que Bielorrusia había tenido una historia muy triste. Al final es cierto, la Segunda Guerra Mundial arrasó muchísimas familias,
destrozó un país entero. Todo esto se suma ahora al contexto de la guerra de Ucrania, que ha separado a muchísimas familias, de tanto rusas, ucranianas como bielorrusas. Además, el desastre de Chernóbil a quien más afectó fue a Bielorrusia, ya que el viento impulsó el aire con las partículas hacia aquí, hacia Bielorrusia. Minsk estuvo bastante afectada. De hecho, todavía se siguen viendo restos de radiación. Hay familias que estuvieron muy afectadas, sobre todo en la parte sur del país. Por eso es lo que se dice que este país es tan serio y es tan triste. Yo igualmente, personalmente, veo a la gente contenta, veo a la gente alegre. Obviamente no le veo con una sonrisa en la cara. No hace tampoco muchísimo frío, se está aceptable, unos menos 10, menos 12 grados actualmente, pero se puede andar por la calle. Ha salido el sol, algo que en Rusia no habíamos visto prácticamente. Y además se ve una ciudad muy planificada, con unas avenidas súper grandes, lo que agiliza el tráfico, que era un problema súper grande también en estos países. Y el Monumento de la Victoria, es uno de los lugares más importantes de Bielorrusia, aunque no solo se encuentra en Minsk, también en San Petersburgo se encuentra uno de los más importantes, el cual trataremos en un vídeo próximamente, debido al asedio de Leningrado. Esto se debe a la operación Barbarroja de los nazis ante la Unión Soviética. Después nos alejamos un poquito del centro para meternos a los barrios soviéticos de Minsk. Todo lo que podéis ver a mis espaldas son bloques y bloques de pisos. Minsk es una de las ciudades con mayor concentración de bloques de pisos de toda Europa. Como podéis ver encima, todos y cada uno de ellos exactamente iguales. En este lado es un barrio en el que son dos más amarillos y no tiene esa forma tan soviética como nos esperamos, que es totalmente rectangular, que son los que podemos ver a mi espalda de aspecto blanco. Estos son un poquito más diversos, que tienen formas un poquito distintas, unos más altos que los otros, pero igualmente sigue siendo lo mismo, apartamentos soviéticos. Aquí en Minsk se aplicó muchísimo esta arquitectura soviética para construir la ciudad y se sigue usando ahora. Minsk es una de las ciudades más herméticas y más soviéticas del mundo. Esto, aunque no lo sea oficialmente, sigue teniendo muchas cositas de lo que era la Unión Soviética. Al final la Unión Soviética ha dejado un legado en todas las repúblicas que va a ser difícil de olvidar, sobre todo en estructuras y en política. Los edificios ahora mismo de la gran mayoría de estos países siguen siendo los que se usaban en la Unión Soviética y estos se siguen construyendo exactamente iguales, sobre todo en países como en Bielorrusia y en Rusia, que se está usando esta arquitectura. Bielorrusia es el único país de Europa que todavía tiene vigente la pena de muerte. Aquí a los asesinos y violadores se les puede todavía condenar con pena de muerte. De hecho, en 2011 hubo un atentado en el metro de Minsk y los responsables fueron ejecutados por fusilamiento. Decimos que Bielorrusia es un país tan hermético, tiene sus propias ideas, no se acerca 100% a ningún bando. Es cierto, obviamente, que está muchísimo más del lado de Rusia que del europeo, pero sigue teniendo su propia moneda, sus propias leyes y su propia costumbre. Esto es Bielorrusia, el país más hermético de toda Europa. Y dentro del hermetismo y las restricciones actuales nos encontramos en un país bastante abierto, mucho más de lo que esperábamos. La gente totalmente normal y de hecho yo diría que más abierto y con más marcas internacionales de lo que vimos en Rusia. Un ritmo de vida tranquilo, la gente va con calma a sus trabajos, pasea por las calles. Es cierto que lo he dicho, no hay tanta gente por las calles como estábamos viendo en Moscú o en San Petersburgo. También es verdad que solo la población de Moscú es más grande que la población de toda Bielorrusia. Minsk tiene 2 millones de habitantes, más del 20% de la población de todo el país. Una cosa a destacar y que nos han comentado mucho es que dicen que aquí se vive como la Unión Soviética en transición. Dicen que es el país que más se acerca todavía a lo que era la Unión Soviética. De hecho, a Lukashenko le gusta decirlo. El bielorruso todavía tiene muchísimo control sobre la economía aquí en Bielorrusia, lo que se le acerca más al sistema socialista. Por ello es por lo que llaman a Bielorrusia uno de los países más herméticos, más cerrados de Europa. Nosotros lo que hemos visto es que sí hay muchísimas marcas internacionales. Aquí sí que más que en Rusia. Vemos a la gente con TikTok, con Instagram, la gente totalmente normal. Se puede ver el fútbol y se puede hacer todo como en un país normal. Luego es cierto que dicen que también que la libertad de expresión aquí está muy limitada. No existe oposición política, por eso también es por lo que lo consideran un régimen autoritario. Lo que estamos observando es que Minsk es una ciudad que parece que vuelve 50 años atrás, a lo que se veían sobre las películas de la Unión Soviética. La gente andando callada por las calles, muchísimo transporte público, tanto autobús como metro, la gente dirigiéndose a sus trabajos, muchísima industria aquí a las afueras de la ciudad. Dentro
todo edificios de época soviética. Recordamos que esta ciudad estuvo totalmente bombardeada y destruida en la Segunda Guerra Mundial, como todo el país de Bielorrusia. Al final, la población aquí lo que podemos ver es que vive normal, sí que se ve bastante seria, no es lo mismo como en Rusia. En Rusia sí que veíamos a la gente mucho más alegre, pero también es por lo que hemos estado hablando antes, el contexto histórico. Al final Rusia ha sido un país en el que no ha recibido tanto. La Segunda Guerra Mundial no fue tan afectada, tuvo el Imperio Ruso. Bielorrusia fue por primera vez un país en el año 1918, duró escasos 6 meses y hasta el año 1991 no fue un país independiente como lo es ahora. Y aquí termina este vídeo sobre Minsk. Me hubiera encantado visitar mucho más Bielorrusia. Está en proyecto ir a visitar la Bielorrusia rural, porque este país nos ha impresionado. Pero ahora quedan los mejores vídeos. Ahora volvemos a Rusia a hablar un poquito sobre la historia, sobre todo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias por verlo. Un abrazo.